la impresora de las casas o la impresora de cualquier papelería con las tintas cian, que es una especie de azul, magenta, que es una especie de rojo, amarillo y negro. Este sería Aguadas de 2012. La siguiente exposición que les quiero mostrar, por supuesto han pasado muchas cosas durante estos años, pero la siguiente exposición que les quiero mostrar como para llevar un hilo conductor de esta charla es esta que se llamó Coronas de Luces. Hizo parte de una exposición en la Galería 980 en Bogotá, que se tituló Creer para ver, que era un poco como invertir los roles de ver para creer, como que necesito pruebas para creer eso que me están contando, y yo lo que hice en esta exposición fue como darle la vuelta a ese título y era como creer para ver, y es como, digamos, nuestra cultura es el filtro que usamos para ver las cosas y es imposible quitarse ese filtro cultural, biológico, para ver, digamos, lo que uno está experimentando en el mundo. Entonces era como por ese lado, digamos, esta exposición. Yo hice estas pinturas basados en las instalaciones decembrinas de las coronas de luces. Precisamente esta serie se llamó Coronas de Luces. Y en la mano derecha ustedes pueden ver un zoom de lo que podría ser si ustedes se pudieran acercar a esta pintura. Entonces de lejos se ve lo que es, que en este caso sería pues esta corona de luces de colores, de estas luces de ají de colores, pero si ustedes se acercan, ustedes se pueden dar cuenta de cómo está hecha esta pintura, de los materiales y la manera en que está hecha. Entonces a mí me interesa eso de la pintura, de tener un lejos y tener un cerca, y esta materialidad de la pintura. En este caso pues me estaba acercando a intentar pintar la luz, que era pues un tema de luz y color que me ha interesado muchísimo desde hace mucho tiempo. Y nuevamente venimos con los colores de cian, magenta, amarillo y negro, nuevamente pintando como una impresora humana. En 2021 ya han pasado muchísimas cosas. En 2017, después de la exposición de las coronas de luces, a mí me contratan como profesor de tiempo completo en la Universidad de los Andes. Yo durante toda mi vida he estado relacionado con la educación artística. Yo mientras estuve en el colegio daba clases particulares de arte, de dibujo. Mientras estuve en la universidad fui parte del equipo de guías del Banco de la República en las colecciones del Museo Botero, de la colección y de las colecciones permanentes e itinerantes que ocurrían en la Manzana Cultural del centro de Bogotá. Después de graduado fui profesor de la Universidad Nueva Granada en dibujo y de la Universidad Jorge Tadeo, en donde fui también profesor de planta durante un año en 2005. Después de un tiempo me retiré de la docencia y me dediqué a hacer arte, solamente arte. Eh, Estuve viviendo solo del arte, representado por la Galería 980 desde 2008. Me representa la Galería 980, hasta que en 2011 me fui a hacer la maestría en Centros and Martins en Londres. Al regresar de la maestría me regresé con Caroline, the Love of My Life, Peña Bray, una inglesa que conocí en la maestría, con la cual me casé y ahora tenemos 2 hijos. Y antes de esta exposición, yo decidí renunciar a la Universidad de los Andes a un puesto fijo, a tener pensión como artista, que tener pensión como artista es una cosa un poco lejana o ilusoria, y decidimos mudarnos de país y venirnos a vivir a Inglaterra con los niños. En plena pandemia nos venimos, y esta exposición fue hecha completamente a distancia. Las obras que yo hice para la caliente y nublada atmósfera de un silencioso sol, del cual esta obra que están viendo aquí hizo parte de una de las series, se hizo en Inglaterra. La mandé a Colombia, a Bogotá, en un tubo, y todo tocó hacerlo eh, a distancia, ya que yo, por cuestiones pues, de pandemia y de bloqueos de países y este tipo de cosas, pues no pude estar ni siquiera en el montaje, ni en la marquetería, ni en nada. Es decir, que esta ha sido la primera exposición mía individual grande en donde no he podido ser parte de ese proceso maravilloso de tener las obras y montarlas y correrlas y hacer así, y cuadrar las luces y preparar todo y recibir a las personas para la inauguración, que pues a mí me gusta, digamos, como del arte, como cada proceso tiene su propia
su propio tumbado. Me gustan, digamos, como todos los procesos y ese último proceso también me parece muy importante que no lo pude vivir en esta exposición. Ahora, esto que estamos viendo aquí es nuestro propio sol. Yo decidí hacer una serie de soles en donde ustedes, pues como ven, es unos soles que tienen unas características muy especiales y son muy distintos a como nosotros estamos acostumbrados a ver nuestro sol. Resulta que con la ayuda de telescopios especiales, nosotros podemos ver el sol de esta manera. En este caso, este sol en particular es el sol visto a través de un telescopio de rayos X. Nuestros ojos solo pueden percibir el color desde el rojo hasta el violeta y ese pequeño rango de visión es lo que nosotros tenemos como humanos para ver y percibir nuestro mundo. Con cámaras o telescopios nosotros podemos ver más allá del rojo, que sería el infrarrojo, y muchísimo más espectro de más allá. Si pudiéramos ver todavía más allá, podríamos como ondas de radio u ondas de celulares. Si pudiéramos ver en infrarrojo, podríamos ver el celular cuando está recibiendo una llamada o cuando está recibiendo, digamos, como señales de internet, o veríamos nuestro router de internet brillar y sabríamos en ese caso si el radio de internet, que sería el Wi-Fi, brilla, cuáles serían los lugares más luminosos para que nos llegara, digamos, internet a nuestros computadores y celulares desde ese router. Y de ese rango de visión que vemos nosotros del arco iris, hacia el violeta estarían los colores ultravioleta que tampoco podemos ver con nuestros ojos, que sería el ultravioleta, que son todos estos rayos maliciosos que nos hacen tanto daño, digamos, como en la piel, aunque muchos de esos rayos los absorbe la atmósfera. Por eso, digamos, como que entre más abajo de la atmósfera, menos dañinos serían estos rayos UV. Estarían también los rayos cósmicos, estarían los rayos X, estarían un montón de rayos súper poderosos que podrían, digamos, como ver, podríamos, si tuviéramos esa capacidad, podríamos ver muchísimo más allá de lo que veríamos normalmente. Este sol que estamos viendo aquí sería el sol visto en rayos X. El sol emite un montón de rayos, un montón de colores, mucho más allá de lo que nosotros podemos percibir con nuestros ojos, y eso era lo que quería plasmar en esta serie de soles, en donde he hecho 5 y quisiera hacer al menos 7 que correspondieran con los colores del arco iris, más o menos, porque pues todos los soles vienen de varios colores. Entonces este sol rojo sería el sol visto en rayos X y una mezcla de otros colores en particulares que se mezclan, digamos, como las capas y se genera, digamos, como esta imagen del sol. Y ahora sí a lo que vinimos. La charla se llama Los colores invisibles de las flores, ya que yo me di cuenta que a través de diferentes maneras de captar las imágenes, nosotros podríamos capturar cosas que no vemos directamente con nuestros ojos. Yo investigando esto de las luces a través de las luces invisibles o de los colores que van más allá de la percepción humana, me enteré que las flores tienen una manera de comunicarse con sus polinizadores que han ido de la mano evolucionando a lo largo de los años y de los siglos y de los milenios, en donde las flores evolucionaron gracias a sus polinizadores y los polinizadores también evolucionaron gracias a las flores que los proveen de tanto polen, que puede ser un alimento, como de néctar. Esta que vemos aquí es una pintura que mediría 1,10 por 1,10 de ancho. Es una pintura hecha nuevamente a partir de los colores de las impresoras, que sería cian, magenta, amarillo y negro. Y si ustedes se pudieran acercar como aquí a mano derecha, que vemos acá, por ejemplo, en este pétalo de abajo, ustedes se podrían ver las diferentes capas de colores que estoy utilizando ahí. Estos colores los utilizo puros. Yo hago capas exclusivas de amarillo, entonces el cuadro queda completamente amarillo. Después hago capas exclusivamente de magenta, entonces el cuadro queda como magentoso con amarillo, que sería como un poco de rojo. Después hago capas de cian y después hago capas de negro, en donde se van mezclando los diferentes colores en sus diferentes proporciones, y es lo que van generando, digamos, como la imagen. Al final de cuentas son más o menos unas 50 capas. Es un proceso bastante demorado. Si yo tengo todo listo, es un proceso que se puede demorar alrededor de 2 semanas, un mes, dependiendo de la humedad del ambiente y de más cosas. Hay veces que no puedo trabajar, digamos, como tan continuamente.
pero cada una de estas imágenes tiene, digamos, como ese proceso depurado de elaboración. ¿Y dónde está mi mouse? Chao. Y les quería mostrar este video, que es un video que no se conoce muy a menudo, que se hizo aquí tampoco. Y es esto. Esta es una margarita silvestre de Inglaterra, que son unas margaritas pequeñitas, como muy pegaditas al pasto. Y lo que hice fue comprar una linterna ultravioleta y miren lo que ocurre. Es como resulta que debajo de nuestras narices, esta margarita que pues es divina y preciosa y hermosísima como flor, pues debajo de la luz ultravioleta se vuelve otra cosa. Y fíjense cómo aquí en el borde, como que este polen que ya está maduro empieza a brillar como unas luces de neón absolutamente maravillosas que seguramente los insectos que tienen esa capacidad de ver la luz ultravioleta, pues seguramente los atrae de tal manera que sería como unos anuncios de neón, o sea, como está este sitio para aterrizar y que les dice a los insectos, mire, ahí está lo que necesitan comer. Entonces los insectos, estos animales que a veces parecen tan insignificantes, tienen esa capacidad de ver más allá de lo que nosotros podemos ver y ven las flores. Ay, me tiré esta vaina. ¿Dónde está mi mouse acá? Ven esto. Muy seguramente no como lo vemos aquí con la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta pues interactúa con la imagen de una manera muy particular, pero nos permite a nosotros ver qué otros elementos tiene esta flor llamativa para saber qué se podría ver más allá de ese violeta que nosotros podríamos ver. Ya yo en Inglaterra, con la familia, en 2020, que me mudé, a principios de 2020, a principios de este año, a principios de 2022, me gané me gané una residencia en un museo local que se llama el Museum of Lincolnshire Life, en donde la residencia se llama Our Patch of Earth, nuestro pedacito de tierra. Y es hacer una propuesta de obras relacionadas a la naturaleza, al medio ambiente y a las cosas naturales, ya que pues yo no estoy viviendo en Londres, yo estoy viviendo en una ciudad que se llama Lincoln, en la mitad del país, muy cerquita a Nottingham, de donde era Robin Hood y el sheriff de Nottingham. Toda esa historia de Robin Hood, digamos que es como acá muy cerquita, es más, hay un parque en donde uno visita y le echan la historia toda de Robin Hood y toda la cosa por ese estilo. Estoy muy cerquita de esos lugares y es muy natural y está lleno de parques y lleno de naturaleza, tanto que hay veces aquí enfrente de la casa pasan venados y cosas por ese estilo. Hay zorros y badgers que se llaman tejones, conejos, liebres, bueno, hay un montón de naturaleza, es muy bonito por acá, todo eso. Y yo hice una propuesta basado en la luz invisible y elaboré varias series. Otra de las series que elaboré, aparte de las flores fluorescentes, que una de las que vieron fue la anterior, que fue la de la margarita fluorescente, es esta serie de siluetas de flores en peligro de extinción. Yo me levanté una lista absolutamente metódica que tienen los ingleses de las flores en peligro de extinción, si están en peligro, si están casi extintas, si son vulnerables, si están absolutamente protegidas y este tipo de cosas. Y empecé a hacer una serie de pinturas de siluetas en donde en vez de mostrar la belleza de cada una de estas flores, yo lo que quise hacer con esta serie fue precisamente esconder su belleza y hacer la silueta y que no se viera lo que debería verse, precisamente porque si las flores están en peligro de extinción y yo hago esta silueta negra, absolutamente negra, con un acrílico que absorbe el 98% de la luz, es un acrílico especial diseñado en una industria eh, inglesa que es un negro hipernegro, pues lo que hago es que genero un vacío de lo que debería estar ahí, generando, digamos, como este lenguaje artístico conceptual en donde pues una silueta, en donde se ve un hueco, un vacío y pues las flores están en peligro de extinción, pues genera, digamos, como ese mensaje visual que creo que era un tanto coherente.
La flor que ven ustedes aquí grande, a mano derecha esta grandota, se llama Lincolnshire Spinach o Poor Man's Asparagus. Y era precisamente, la hice así muy grande, es porque precisamente pues era el espárrago del hombre pobre en esta región de Inglaterra que sería Lincoln o Lincolnshire, que es como la comarca de Lincoln. Entonces, pues esta era una parte de la serie y la otra serie es esta, la investigación acerca de la luz invisible y la infrarrojo y ultravioleta. Entonces, si ustedes ven este pedacito chiquitico acá, ese era como mi guiño a Andy Warhol y todas sus pruebas de colores. Y yo hice mi propia prueba de color en donde aquí en la esquina superior pongo la foto que tomé en infrarrojo. Yo compré un filtro para la cámara costosísimo para poder capturar únicamente la luz infrarroja. Eh, esta segunda foto de acá, si alcanzan a ver esto, que vean mi cursor, la segunda foto que es blanca, pues como una margarita normal, sería una foto normal, y la foto de la derecha es la foto como vieron con la linterna de ultravioleta. Y si uno une las tres y hace diferentes juegos en el computador de mezclar las tres imágenes, haciendo una especie de Frankenstein en donde uno pone el ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo y lo unes como si espichara un poquito ese arco iris, como si ese arco iris fuera un poquito como un acordeón y lo espicháramos para poder ver el infrarrojo y para poder ver el ultravioleta. Y esas, digamos, son las bases para hacer estas pinturas. Aquí vemos en la mitad también otros experimentos fotográficos que serían aconitas y nettles. Pringamosa se llama el nettle de por acá. Y esta sería otra pintura que sería un diente de león. Las flores fluorescentes que he escogido hasta el momento son flores muy silvestres y muy que no se les pide nacer. Son flores que se encuentran y nacen porque sí. De la serie he hecho hasta ahora cuatro, que a mitad del próximo año tengo exposición individual en Bogotá de la Galería 980 y voy a hacer precisamente esta serie, pues ampliarla muchísimo más, pero hasta ahora van cuatro. Una es esta, la margarita, el diente de león. Hice una flor de la mora que quedó divina y también hice la flor del trébol, que es este que es como peluchita, como varias como florecitas así, pues es pequeñita. Esa la hice también y quedó como muy chévere. Esas son las cuatro que he hecho hasta ahora para la exposición que viene en junio del próximo año. Esta sería una de las vistas de esa residencia artística que fue en enero de este año y fue muy bien recibida, tanto que la exposición iba a durar hasta marzo y la extendieron hasta finales de agosto. Así que duró desde enero hasta agosto en un museo local aquí en Inglaterra. Y hasta ahí va mi presentación. Yo quería que pudiéramos charlar, responder preguntas y hablar con ustedes de lo que mejor les parezca. Ah, ¿o sigo compartiendo pantalla? Bueno, sigo compartiendo pantalla. Eh, Esteban, Hola, cuéntame. ¿cómo estás? No, quedé bastante interesado en la cantidad de capas que necesitaste para... Me dices que manejas básicamente cuatro colores, ¿no? Sí, Y dijiste que necesitabas como 50 capas. sí. A Son, ver si, a son, ver, son veladuras, entonces. son veladuras, Todo, serían veladuras. o sea, en cada capa te necesitas para poder tapar y para poder lograr el efecto de mezcla entre 10 y 11 capas. O sea, te toca conseguir colores cubrientes o preparas los óleos, los tomas como vienen del tubo. Yo he tenido, a ver, yo he tenido que cambiar de materiales dos veces. El primero fue porque tres veces. Yo en Colombia las primeras aguadas que hice las hice con unos acrílicos que se llamaban Amsterdam, que estaba importando la Panamericana, y de repente la Panamericana dejó de importar los Amsterdam, entonces me quedé sin, o sea, me acaparé de comprar todos los Amsterdam que pude en la Panamericana, pero ya la Panamericana dejó de traer.
Estos eran épocas en donde no había Amazon y no había nada de esto, en donde uno podía como pedirle a alguien como, oiga, tráigame esto, y pues entonces pues tocó cambiar. Me cambié a PBO, después me vine a Inglaterra y en Inglaterra no se conseguía PBO, entonces me tocó cambiarme a System 3. Después de System 3 me devolví a Colombia, y el System 3 allá tampoco se consigue, entonces me tocó cambiarme a uno que era francés, que lo conseguía, donde María Teresa Chantré, que era una importadora de pintura que se llamaban, ya no me acuerdo en ese momento. Eran unos tarros grandotes, buenísimos porque eran grandes, o sea, no era como los pequeñitos que uno le tocaba espichar para llenar, sino eran unos tarros gigantescos. Y ahora que me cambié nuevamente, encontré una tinta acrílica de DW, Dollar Rounders, bueno, una marca aquí, y es buenísima porque son acrílicos, pero son tintas. Entonces, a mí no me gustaba manejar tintas porque la tinta, una vez cae en el papel y se mancha, cuando se vuelve a humectar puede volverse a activar. Y a mí no me sirve que se vuelva a activar la tinta. Es decir, una vez quede, que ahí esa vaina se seque y ya no se mueve, porque si la vuelvo a mezclar, pues todo se vuelve a mezclar y se vuelve toda una sopa, un sancocho ahí rarísimo. Entonces, es importante que sean esa tinta acrílica, y la encontré y me parece magnífica porque tiene esas capacidades del acrílico de no de ser cubriente, pero sí de dejar una capa sólida, firme de color, porque precisamente a mí no me interesan las pinturas con cuerpo. Esas pinturas que tienen un montón como de pasta blanca cubriente a mí no me interesan, porque precisamente me interesan las transparencias de eso. Tanto que el cian que yo utilizo, yo dejo el tarro original de pintura, que es un tarro grandecito, lo dejo decantar para que en la parte de abajo quede todo ese cuerpo, toda esa parte como cubriente, y le quito la pintura lo más delicadamente posible arriba, y después desecho, digamos, como ese cuerpo para que quede solo la pintura cian, sin necesidad de cuerpo cubriente, porque no, porque pues digamos en las partes oscuras del azul lo que haría era quedar, digamos, como un azul con cuerpo que no necesariamente funcionaría de la misma manera. Y digamos que son como islas. Entonces, digamos que la primera capa es una capa gigantesca de cian, por así decirlo, si empezamos. Entonces, solo los puntos blancos que no tienen cian quedan blanco papel. Lo que se ve blanco es blanco papel donde no hay nada de capas, donde no hay pintura. Y todo el resto, en este caso de cian, se unta de pintura azul. La siguiente capa sería todo menos lo blanco de magenta. Entonces se echa todo lo magenta, excepto esas islas blancas de magenta. Lo mismo con el amarillo y lo mismo con el negro. Y cada siguiente capa sería una capa un poco más oscura. Entonces sería una capa un poco más oscura de cian, otra capa más oscura de magenta, de y se van generando, digamos, las diferentes capas. Cuando yo termino las capas básicas, que son como más o menos unas 44 capas, dependiendo de las intensidades de color, empieza ya el otro proceso como de, bueno, ¿qué se ve raro? Bueno, pucha, estas, por ejemplo, en esta, los pétalos estaban rarísimos, y tocó echar algunas capas especiales extra en algunos pedazos. Entonces pues ya hay unas partes de retoque, hay unos retoques en el fondo que quede completamente negro para que resalte, digamos, como la figura. Hay veces en la fotografía que yo tomo no quedan del todo bien cuadradas, entonces toca ajustar como ciertas cosas, y es un proceso pues ya digamos como quisquilloso ya de mi parte, como a veces de cuando está terminada una pintura. Es como pues cuando el artista dice que ya está terminada la pintura y que ya va a dejar así. Hay veces después de una semana vuelvo y la miro y como me gusta, me iría meterle aquí en un bolsito, pero pues ya digamos que el papel, para que quede tensado, yo compré unas tablas grandotas en donde humedezco el papel, lo pego con esa cinta café de agua, lo dejo humedecido, lo pego y lo dejo secar por la noche para que quede tensado como un tambor. Así cuando yo le eche estas cargas gigantescas de pintura y de agua, se humedezca, pero que cuando se seque quede absolutamente plano. Al revés de las aguadas del principio que les mostré, que la idea precisamente era
que el papel quedara arrugado, que era parte, digamos, como conceptual de ese proyecto, más no de este, que ya este pues no requiere esto. Ya, o sea, básicamente las primeras capas tú las manejas como una suerte de screen, vas echando amarillo, 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 después el otro, y después da la posibilidad de ajustar y cambiar colores. Yo voy intercalando, yo voy cian, magenta, amarillo, negro, cian, magenta, amarillo, negro, cian, llega un punto en donde dejo el negro hasta el final. Entonces, digamos como las últimas 5 capas de negro las dejo quietas y empiezo cian, amarillo, magenta, cian, amarillo, y después todas las de negro para que dé, digamos, como este efecto como profundo de negro. Entonces, a Karen, si las pinturas son acrílico en óleo, son tinta acrílica sobre papel de algodón archis de rollo. Antes me gustaba trabajar en el rollo de Fabriano que se conseguía en 1,50 m, pero en el espacio donde estoy trabajando en este momento no me da el espacio para tener 1,50 m y es un camello el transporte. Así que mi tamaño máximo está siendo este en ese momento de 1,10 m. Y así es. Sí, Silvia, dejo secar cada capa para aplicar la siguiente. Cada capa puede ser tan demorada como media hora o hora y media, dependiendo de la la minucia del trabajo. Si hay demasiadas cositas como para hacer, por ejemplo, si tú te fijas, este que tiene un montón de trabajo en el centro, en donde hay como diferentes como circulitos en el centro, pues voy a ver capas muy demoradas y otras que pueden ser un poco más rápidas. Por supuesto, yo tengo unos ventiladores y antes de la crisis energética tenía unos calentadores de ambiente, pero que ya con esta crisis energética y los precios de la electricidad no se pueden usar. Así que solo ventiladores. Esteban, en términos de soporte, ¿cómo fue ese proceso? Porque nos acabas de contar más o menos que buscando los acrílicos y por marcas y por densidades y por elementos de carga, parece que has trasegado bastante, por no decir sufrido. ¿Cómo fue el proceso con el papel? El proceso, el papel, yo me he dado cuenta de una cosa, a diferencia del acrílico, bueno, no, también con el acrílico puede funcionar, y es, ay, a veces entre más costoso suele ser mejor, a veces suele ser mejor, no siempre, pero las marcas reconocidas suelen ser muy buenas digamos, en la calidad del papel y en el costo que tienen los papeles. Entonces, yo trato de que sean no los, por supuesto, no los más costosos, ni mucho menos, sino unos papeles que absorban muy bien la pintura. A mí digamos que yo no sé si yo soy pintor, tampoco me interesa, pues yo daba clases de pintura y a mí me calificaban como pintor, pero yo al final creo que esto es un poco como entre pintura y dibujo, porque pues de todas maneras sigue siendo sobre papel. Me parece que sin tener cuerpo esta pintura, no sé si deja de ser tan pintura, de esa masa, de esa materialidad de la pintura, que es esta pasta como tan cubriente y este tipo de cosas. Yo creo que yo empecé mi carrera artística como dibujante. Yo me siento mucho más cercano al dibujo a veces que a la pintura. Yo siento que como que mi lógica sigue siendo mucho más como de dibujante. Yo no sé si en este caso pues es como un dibujo líquido, en donde voy oscureciendo y oscureciendo y oscureciendo un poco lo que sucedía uno cuando te tomaba un lápiz, en este caso sin borrador, porque pues aquí el borrador no existe. Aquí lo que suceda, sucedió, y si la embarré, se dañó el cuadro completamente. Si me tiré uno de los brillos, pues ya el brillo no quedaría, ya no se puede hacer nada, y digamos que esa lógica sería un poco más, creo yo, a partir del dibujo. Yo creo que yo llegué a la pintura más por el dibujo, y yo creo que yo dibujo con colores más que ser pintor. No sé, a veces como que no sé si importa también a veces si uno es esto o lo otro, sino hacer unas propuestas lo suficientemente coherentes y ya. Por lo que veo, entonces se acerca, yo lo relaciono mucho más como al problema de las aguadas, ¿no? Sí,
al problema exactamente de las aguadas. A ver si vamos para atrás. Chao. ¿Qué gramaje de papel usas? ¿200, 300? Mm, Al principio yo estaba usando Fabriano 200, que era el más asequible y el más económico. Después me subí al siguiente, que era como de 350, en lo cual me parecía magnífico. Hice algunas obras con el Fabriano ya 600, que era costosísimo. O sea, como uno lo, pues ahora si uno lo ve como por metro, no es tan costoso porque viene el rollo, digamos, de 10 metros por 1,50, pero eran unas obras, digamos, como muy cuidadosas en donde ya uno empieza a mirar como a darle un poquito de miedo si la embarra y este tipo de cosas, sobre todo que una vez uno la embarre, pues ya la obra no sigue funcionando y siempre de vez en cuando pues termina ocurriendo esos accidentes en donde ya las obras no siguen funcionando. Y ahorita los papeles que estoy usando ahorita para las últimas obras son de 400 gramos de un sitio que conseguí por internet aquí en Inglaterra que se llaman Apollo, que son unos papeles de algodón gruesísimos, grandes, muy chéveres. Pero estas obras las estoy haciendo en papel Archis, que viene también en rollo como de 1,13 o algo por el estilo. No, como 1,15, algo por el estilo, que pues después de recortar los dos pedazos de las tiras de cinta de agua, pues termina quedando más o menos como en 1,10 o en 1,11 cada una de las obras cuadradas. Ok, muchas gracias. Yo no sé si la sala quiera, evidentemente, participar. Acá te preguntan. Si se puede solo con acrílico, pues mira que yo soy amigo del acrílico por varias razones. Lo primero es que como yo trabajo muchísimo con papel, el papel y el acrílico, la tinta acrílica, que es lo que estoy usando ahorita, eh, se trabaja muy bien, se entienden, digamos, como muy bien, porque el acrílico, pues siendo una, un material a base de agua, pues se absorbe muy bien en el papel y cae muy bien. El óleo no lo recomendaría yo para trabajar sobre papel porque el óleo normalmente tiene estos disolventes como la trementina o lo que uses tú para disolver, inclusive el aceite de linaza que es en donde está nadando estas partículas de pigmento en el óleo. Cuando cae en el papel normalmente deja, digamos, como que se absorbe este aceite de linaza y queda como unos bordes sangrados de aceite, y a lo largo del tiempo, pues este papel va a cambiar y va a mutar y se va a dañar precisamente por estas intervenciones del óleo. Entonces, hay materiales que van muy bien con otros y yo creo que el acrílico y la tinta van muy bien con el papel. También depende de cuál papel y cuál acrílico. Pero yo creo que para otros materiales como el óleo o las otras cosas, pues pueden ir mejor, tal vez otras cosas un poco más sólidas como la tela o una tela preparada o inclusive preparar el papel con unas capas de acrílico previas para darle, digamos, como esa cama en donde venga a caer el óleo. Pero sí, yo creo que en últimas lo importante sería, Sandra, que dependiendo del proyecto que tengan, pues hacer las experimentaciones pertinentes para ver cuál sería la mejor manera para comunicar esas ideas. Hay veces para estas aguadas que estás viendo aquí en este momento de 2012 me pareció muy bien utilizar estas imágenes de prensa y este papel que se arrugue para dar esta impresión. Pero tal vez en el proceso creativo uno descubra otras maneras de expresar cosas con otros proyectos que no necesariamente es esta misma manera. Gracias por tu respuesta, Esteban. Espero que Sandra haya tenido lo que buscaba. Una pregunta más. ¿Cómo fue ese proceso o de dónde nace el interés, ¿no? Por la naturaleza y sobre todo por estos aspectos invisibles, ¿no? Porque normalmente la naturaleza uno la contempla de una manera directa, ¿no? Y pues bueno, en la medida en la que, ¿cómo fue esa contemplación
en términos conceptuales de la naturaleza para llegarte a interesar por las relaciones invisibles entre estos seres naturales, ¿no? Entre las abejas, qué tipo de mata crece cuando yo la planto, cuál es totalmente silvestre, o sea, como que en la percepción, cómo fue naciendo y tejiéndose toda esta red de comunicaciones, ¿no? Entre lo que es como tu percepción y la realidad, ¿no? Sí, pues todo ha sido un poco como, no sé, creo yo que es como la curiosidad, que será otro como otra discusión que yo siempre había tenido acerca de, pues yo estando como tan cerca a la educación artística y fui profesor durante muchísimos años, era cómo fomentar la curiosidad. Yo creo que eso es una cosa que a veces es un poco difícil de fomentar. Yo no sé si eso es como de cada persona y de los intereses de cada persona, pero yo creo que en materias como el arte y la creatividad, yo creo que si algo no lo mueve a uno, es muy difícil de generar, digamos, como un proyecto coherente, un proyecto interesante. Yo creo que lo más importante en el arte es poder expresar lo que a uno lo mueve, lo que a uno le parece chévere, lo que a uno le parece interesante. Si a uno le parece interesante, inclusive las cosas banales, pues yo creo que de ahí también pueden salir exposiciones muy sinceras y muy chéveres. Y yo siempre he estado, digamos, como explorando mis diferentes intereses y mis intereses son múltiples. Yo creo que esa es una gran diferencia entre la modernidad y la contemporaneidad, en donde los artistas modernos muchas veces se fijaban como en una manera de hacer y en un tema en particular y toda su carrera la desarrollaban en torno a una sola cosa o una sola cosa como comercial, en donde un artista era el que hacía tal cosa, no sé, es como pues por poner el ejemplo colombiano, pues Botero era el de las gordas o el del juego de proporción y Negrete era el de estas esculturas tal y cual, en este material particular y este era, digamos, como lo que hacían, pero tal vez la manera contemporánea de acercarse a los problemas creativos es un poco como un déficit de atención, un poco, como estos déficits de atención en donde uno, al igual que cuando ve perdón, las cosas del celular uno va saltando de una cosa a otra. Yo a veces siento que las prácticas artísticas contemporáneas son un poco así, como que no hay un solo interés, sino hay muchísimos intereses particulares y uno va ahondando en una investigación que lo van llevando de una cosa a otra. Es un poco como cuando uno se mete en ese espiral eterno de YouTube en donde uno empieza viendo un video y al no sé cuánto video uno termina viendo unas cosas rarísimas en YouTube. Es un poquito, esa pasa, digamos, como en la carrera artística mía, yo siento un poco como por ese estilo, en donde una cosa va llevando a la otra dentro de mi propia lógica, dentro de mi investigación de la luz y el color. Y cada una de las investigaciones y de las series y de las cosas me va llevando a caminos un poco inesperados, lo cual lo hace absolutamente entretenido, porque yo no me imagino haciendo la misma cosa durante décadas. No sé, se me haría, no sé, yo creo que soy como muy curioso y tengo muy poca paciencia en ese sentido. Tengo paciencia para otras cosas, pero no tendría paciencia para hacer la misma cosa infinitas veces. Yo creo que esos ciclos y esas investigaciones van terminando y se van cerrando y uno va empezando a hacer como otras cosas. Entonces yo creo que no sé si respondí la pregunta, pero pues por lo menos hablé un ratico acerca de mi déficit de atención y cómo eso a veces se va orientando hacia los diferentes proyectos y cada proyecto tiene su propia manera de resolverse. ¿No? Muy bien, de hecho nos amplías el panorama contándonos cómo se mueven las ideas hoy en día en la contemporaneidad, ¿no? Pues realmente es un poco así como comentas. Dice acá Liliana Rodríguez, ¿qué otros experimentos has hecho o te gustaría hacer con luz? Uy, Liliana, con luz. Bueno, yo te cuento, Liliana, que
hace años yo tenía una clase que se llamaba Laboratorio de Luz y Color y ahí experimentábamos con los estudiantes un montón de cosas muy agradables en la Universidad Jorge Tadeo Lozano por allá en el año 2015, donde se dictaba esa clase. Con luz hay un montón de cosas aquí por hacer, hay festivales de arte y luz en donde yo he estado pensando qué hacer de luz por acá. No tengo ideas sueltas de cosas por hacer, pero no he empezado a hacer nada como por ahora de luz nuevo. He hecho más experimentos de pintura con color, eh, pero de luz no he pensado nada. Ahora, espérame que voy a dejar de compartir esto y voy a empezar a compartir otra cosa. A ver, un momento. Esta pregunta acá que dice, buenos días, volviendo al tema del papel, ¿es papel prensado o tipo acuarela? A mí me encanta el papel no prensado, sino el papel, no, el extra plano me parece que es maravilloso. El papel extra plano me parece que es maravilloso porque el papel acuarela hay veces con esa textura no es tan preciso. Cuando uno hace una línea, una pincelada, queda como una cosa así. Ese papel acuarelado hay veces es como para, no sé por qué el papel acuarela es así de texturado si la acuarela no tiene cuerpo y no necesita ese papel, ese diente para agarrar la materia y como quitársela al pincel. No, mejor dicho, no me gusta el papel acuarelado, como acaban de darse cuenta. A ver, yo iba a hacer compartir. Entonces, aquí les estoy compartiendo, esta sería mi página web, que es estebanpena.com. Y aquí hay diferentes series en donde pueden como explorar muchísimas más cosas, pero mi última exposición que voy a tener en 15 días en el Consulado de Colombia en el Reino Unido es una serie basada en esta serie que son pinturas, serían cometas. Esto fue parte de la caliente y nublada atmósfera de un silencioso sol y serían como estas pinturas como chorreadas de colores en donde yo voy dejando caer unas gotas de color y se van mezclando y chorreando hacia abajo y pues los volteo al exponerlos y se convierten en estas otras figuras. Estas figuras, estos han sido los últimos experimentos que he hecho espérense que me corrí esto de aquí en Instagram. Vamos a, ¿dónde estoy yo? Yo, ¿dónde estoy yo? Yo, no. ¿Dónde me voy a yo? A ver. No, mi historia no. ¿Dónde me voy? Aquí soy yo. Eh, Este sería mi Instagram de Esteban Pena Art. Si quieren ver las cosas actualizadas que voy haciendo yo. Y la última exposición que voy a hacer, que les decía, de color, es esta. Así es como se hacen esos cometas de colores, en donde yo cojo uno de estos papeles absolutamente gruesos, planos de color, lo humedezco previamente y escojo los colores previamente que voy a usar para las pinturas y los voy poniendo poco a poco y van cayendo por gravedad y casi que la pintura se hace sola. Los colores que están viendo son amarillo, azul y rojo y como van a hacer estas pinturas en el Consulado de Colombia, pues son variaciones de nuestro símbolo patrio, que es la bandera de Colombia, y yo creo que es absolutamente coherente y consecuente hacer esta exposición allá en el consulado con estos colores y con esta manera de explotar la bandera y volverla líquida y derretida y móvil y mezclada y otro tipo de cosas. Eh, Acrílico, dejas caer cada capa para aplicar la siguiente. A ver dónde estamos por aquí abajo. Qué emoción, muchas gracias, saludos. Nos comparte el enlace, Fanny, el enlace a mi Instagram, el enlace aquí Silvia me ayudó con mi página web y el Instagram también, ya Silvana, perdón, me ayudó en Instagram, sí. Perfecto, ahí estamos si quieren como ver más cosas.
y voy a dar de compartir. ¿Mm? ¿Alguien quiere que charlemos de otras cosas? ¿Me quieren preguntar de algo que quieran saber? Gracias, Fanny, por decir que mi trabajo es hermoso. Sí, nos gustaría saber si alguna persona de la sala quiere hacer alguna intervención, tiene alguna otra duda, alguna pregunta, otra cuestión que establecerle a Esteban, que nos ha colaborado con esta charla tan interesante, nos ha presentado su trabajo igualmente interesante y bello, ¿no? ¿Alguien? ¿Será que nos va a tocar preguntarle a la sala si estuvieron parando bolas como profesor así escuelero? Si no preguntan, pregunto yo. Yo pienso que en mi caso, pues creo que de pronto será el caso de todas las salas. Si alguien tiene alguna, si le da pena o algo así, pues igual puede escribir, no necesita activar su cámara ni el micrófono. Si no es así, yo pues quería agradecer, Esteban. Vamos a ver qué dice acá. Gracias, hermoso trabajo, muchas gracias. Te quería agradecer, Esteban, por tu tiempo, por tu disposición, por tu claridad, por tus respuestas y por tu participación en este 23º Salón de Arte Nobel de la UIS. Esperamos poderte tener en próximas ocasiones. Germán Tolosa quiere hacerte una pregunta. Sigue, Germán. Germán, ¿estás ahí? ¿Necesitas abrir el micrófono? O no sé si de pronto se levantó la De mano. pronto espichó donde no era. Sí, ya estoy. Así. Bueno, Esteban, me da un placer escucharlo, verlo. Qué tema tan hermoso que está usted exponiendo y tan íntimamente relacionado con la convocatoria. Me alegró mucho cuando me enteré por el grupo de coordinación, por Silvana, que ibas a estar. Yo hice lo posible por participar. Estuve 2 ratos porque tenía otros compromisos acá ineludibles que tenía que rendir informe, pero pude estar en 2 momentos y me pareció bellísimo, incluso la parte final del dropping lo de la parte de los cometas. Me gustaría saber más, conocer, ya estaré atento a entrar para revisar un poco más la propuesta. De verdad que me revives tiempos aquellos en los que tú participaste en alguna exposición con nosotros y qué bonito que hayas vuelto a estar en el programa con este grupo de profesores y estudiantes que te han oído. Muchas gracias, muy amable, porque está muy justo para lo de las inquietudes que plantea el Arte Nobel en esta ocasión. Muchas gracias, Esteban. No, muchísimas gracias a ti, Germán. Y es verdad, con Germán nos conocimos cuando yo era alumno todavía del programa de artes plásticas de la Universidad de los Andes. Yo creo que por allá en el 97 hubo una sala ventilada, 96 o Sala 97, ventilada, sí. una sala ventilada en donde yo estuve presentando un proyecto. A mí Mario Paso fue el que me hizo el puente contigo, que tú le preguntaste a Mario, ¿qué hubo, Mario? ¿Qué están haciendo allá los estudiantes jóvenes? ¿Qué hay aquí como proyectos? Y Mario me propuso, estuvimos precisamente en Bucaramanga, mano, exponiendo allá contigo, además muy chévere, muy amable, siempre ha sido con ustedes todas estas participaciones y cuenten conmigo Qué para bueno. lo que necesiten, aquí estamos. Mi pregunta iría un poquito más hacia como no pude estar completamente en tu planteamiento, sí preguntarte, a no ser que ya hayas contado, ¿hace cuánto te fuiste para el Reino Unido? ¿Cómo fue y cómo arrancó este proyecto que estabas exponiendo? Yo, yo viajé con la familia en plena pandemia. Mi familia viajó a mitad de año en un viaje humanitario para Inglaterra. Se fue mi mujer y mis 2 hijos. Mateo en esa época debía tener 3 y Amalia debía tener 1 año y piquito. Yo pude viajar hasta 6 meses después porque los aeropuertos estuvieron cerrados, así que estuve lejos de mi familia y de mis chiquitos durante 6 meses hasta que finalmente pude viajar.
Yo durante el 2021 estuve de profesor a distancia durante 6 meses y 6 meses una licencia no remunerada hasta que finalmente me tocó dejar el trabajo de profesor de planta de la Universidad de los Andes y desde esa época estoy autoempleado siendo y viviendo únicamente del arte. Ujú. No es fácil, es muy itinerante estos ingresos como artista porque hay veces entra plata y no se sabe muy bien cuándo entrará la siguiente parte de la plata. Entonces estoy, digamos, como en este momento haciendo dos planes aquí en Inglaterra. Lo primero es que con mi esposa estamos diseñando y sacando un negocio de impresiones artísticas como estas que están viendo aquí atrás, que son como obras seriadas, que aquí es muy bien recibido. Las personas compran obras seriadas muchísimo más fácil que en Colombia. Y estamos sacando, digamos, como esa empresa como para tener, digamos, nuestro negocio familiar aquí de impresión y distribución de arte, que mi esposa también es artista. Y pues yo sigo haciendo cosas de arte y teniendo exposiciones y moviéndome aquí, moviéndome allá. Con la Galería 980 pues expongo una vez cada 2 años un proyecto grande individual y pues ferias y exposiciones de estas, esto es digamos lo que estamos haciendo acá. Yo no tengo visa de residente, más yo tengo una visa provisional por estar casado con inglesa para estar acá. Mm. Eh, y pues aquí en la lucha un poco como esta vida de artista, hay veces que es un poquito como volátil y uno no sabe muy bien qué es lo siguiente que va a pasar. Pero sí se dan buenas oportunidades en Inglaterra para estar ustedes conectados con las galerías. Sí y no, porque digamos que sí hay muchísimas más galerías, muchísimas más oportunidades, pero también hay muchísimos más artistas y competencia aquí Mm. también. Entonces, de todas maneras toca luchársela, de todas maneras toca tener lo de siempre, una obra sólida, una propuesta clara y saber, digamos, como qué es lo que está hablando uno y uno dónde quisiera, digamos, como hablar. Entonces, digamos, como si uno tiene, digamos, un poco como esa claridad, uno empieza como a orientarse como muchísimo más, pero conseguir galería no es tan fácil, precisamente por esto que decía, y lo otro es que tener una galería buena y a largo plazo es un poco como un matrimonio, en donde uno termina, digamos, como teniendo una relación entre ambos y es como un conjunto que no es a veces tan fácil de conseguir como esa unión y una galería chévere que esté como dispuesta a oírlo a uno y a seguir como el proyecto y hay veces como a seguirle las locuras y este tipo de cosas. Yo creo que es un proceso, pero sí, digamos que creo que aquí hay una apertura un poco más amplia y hay mucho más de todo, tanto de lo bueno como de lo malo, hay mucho más de todo. Esteban, muchas gracias. Creo que te están preguntando algo. Sí, de marquetería. Gracias. Ana Liliana, de marquetería, te cuento que aquí las marqueterías son venenosas, buenísimas, pero venenosas. Cada una de estas obras me las financió, la marquetería me las financió el museo y cada una de las obras costó 200 y pico de libras en marcarlas, es decir, como un montón de plata. Ahorita la libra está como a 5.000 y pico, o sea, perdón, 200 libras serían como 1.000.000 de pesos cada uno de los marcos, sin que fuera, digamos, como el marco más costoso, ni el vidrio antirreflectivo, ni nada de este tipo de cosas, sino una marquetería normal es costosísima. Y normalmente lo que yo hago es que esos costos se los estoy pasando a las personas que quieren la obra eh, porque es tan costoso que yo no estoy en este momento pudiendo invertir en la marquetería porque no tengo tampoco mucho sitio donde guardarlo. Entonces estoy guardando todo en papel y cada vez que toque hacer algo, pues lo mando y que cada persona escoja su marco como mejor les parezca de marqueterías. Eso. Y Fanny dice, quisiera tu opinión con respecto al tema de salir de Colombia como artista y un consejo clave para vivir de la hermosa profesión del arte. Fanny, yo creo que lo mejor es tener obra. Yo creo que lo mejor es tener obra que mostrar y tener proyectos hechos. Y no solo proponer como aire, sino llegar al sitio o
o a las personas que quieren comprar arte o a los lugares donde uno quisiera exponer, ya con los proyectos y con las ideas un poco más desarrolladas para tener, digamos, como que mostrar. Si tú tienes una serie de acuarelas, si tienes unos proyectos no objetuales, si tienes un montón de inquietudes, investigaciones, grabaciones de audio, como todos estos tipos de materiales, como tenerlos lo más avanzado posible, como esas ideas un poco más maduras para poder proponer algo ya muchísimo más concreto y que las personas se puedan imaginar eso, ya sea en el espacio, en un evento o en una casa o en una colección, si es el caso. Y para poder vivir de la hermosa profesión hay que ser absolutamente consistente y preocuparse de más cosas que solo la producción artística y la creación. También, como sostener una casa es lo mismo que sostener la práctica artística. Hay que ocuparse de todo, de lavar la ropa, de tender las camas, de trapear, tanto como de preparar la comida y mantener, pues como todas las cosas. Es un poco parecido a la carrera artística en donde las partes más entretenidas, que sería la creación, la exposición y todo este tipo de cosas, son parte de la práctica artística, pero hay otra parte un poquito aburrida que también hay que hacer, como mantener actualizada la página web, mantenerse activo, saber los precios, saber cuánto te cuesta a ti la producción y en qué rango estarías tú para poder vender y sostenerte, digamos, cómo hacer sostenible, digamos, como esa práctica artística. Y Silvana dice, mil gracias por tu tiempo y colaboración. Me alegra muchísimo que este espacio no lo hubiera sido posible. O sea que gracias, Esteban, maravilloso trabajo. O sea que creo que es hora de cerrar. Eso es como muchas gracias. Vámonos. Sí, un poco. Muchísimas gracias, Esteban, por tu participación. Esperamos pues volver a tener acá, así sea en un espacio virtual. Evidentemente, si vas a venir a Colombia y pasas por Bucaramanga, acá serás muy bien recibido. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias y que les vaya muy bien. ¿Esto va a quedar grabado o esto ya ocurrió y se fue? Yo lo estoy grabando. Pienso que al cerrar la sesión él va a descargarse en mi computador. Yo te hago llegar ya sea por medio de Silvano directamente, un enlace a Google o un WeTransfer, ¿vale? Perfecto, perfecto. Bueno, muchísimas gracias y que estén muy bien. Feliz Gracias día. a todas las personas que participaron por su asistencia, por sus preguntas. Eh, Feliz tarde y feliz día, Esteban. Y saludes al Feliz perrito que día. ya está por allá acostado. Chao, chao.